Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos aquellos que nos estén viendo ahora. Hoy vamos a darle continuidad a unas charlas que venimos haciendo sobre una obra muy interesante, muy importante de la República, que es ese viaje a la Rusia Roja de Sergio Carbó, que publicó apenas 10 años después de la revolución comunista en Rusia. Después de un viaje a esa Rusia roja, Sergio Carbó vuelca, digamos, su visión y de eso vamos a estar hablando con Mario Ramírez y si se puede conectar también con Ale Michel Aguiló. Pero antes quería presentar un poco quién fue Sergio Carbó, porque lamentablemente para la mayoría de los cubanos, y me incluyo, son personajes, los personajes de la República son personajes bastante desconocidos, grises, y en realidad eran todo lo contrario, eran personajes muy influyentes, muy conocidos, muy coloridos, y uno indudablemente de esos personajes que marcaron la República fue Sergio Carbó. Nada, quiero compartir un poco que él nació en 1892, o sea, casi finalizando siglo XIX. Comenzó como periodista en El Fígaro y en La Discusión. Fue reportero en La Prensa y se incorporó al diario como entrevistador y editorialista. En el 1937 fundó el diario aéreo Radio Nacional y luego Prensa Libre, que comenzó a circular el 14 de abril de 1941 con una orientación liberal y publicó hasta 1959. En el 61 creo, tiene que emigrar y bueno, se le quitan todas las propiedades y bueno, todo lo que había ido construyendo en la República. Es un personaje que además se opuso a la dictadura de Machado y que jugó un papel importante desde el semanario que editaba, La Semana, creo que se llamaba. De hecho, o sea, tuvo mucha participación en política, tuvo mucha participación dentro de la sociedad civil, dentro de la prensa. Y nada, para finalizar esta breve presentación, que más que nada es para abordar, ¿no?, una arista de este personaje, quiero compartir un artículo que fue premiado y que se llama A la salud de Cristo. Y es una visión muy interesante que él nos plantea de su mirada sobre la sociedad cubana. Hoy vamos a estar hablando de su mirada sobre esa Rusia roja, ¿no? Pero ¿qué pensaba Sergio Carbó de esta sociedad cubana? Yo creo que de los 40, por ahí es el artículo, 40, 50 quizás. ¿Qué visión tenía este joven que fue madurando, digamos, haciendo periodismo y pensando la República, ¿no? Entonces, voy a compartir algunas citas y hacer algunos comentarios. Eh, a la salud de Cristo está escrito como una, digamos, como una reseña del contexto de las Navidades. Y antes que este párrafo que estoy compartiendo acá, él habla de los hombres de traje de smoking como algo muy serio, como que desentona un poco con la Navidad, y a la vez ahora habla de las mujeres amplias de escote, se dejaban besar por el aire fresco de una anticipada epifanía que esta vez llegaba de la cantina y que la vez primera vino del desierto. Para mí este párrafo es esencial, o sea, hay un aire fresco, hay algo, hay una epifanía, pero la epifanía está como trucada, ¿no? Pues antes vino del desierto, antes vino de un lugar donde supuestamente no viene nada, no nace nada, eh, ahora viene de la cantina, del lugar que te lo ofrece todo, que te lo, digamos, te lo promete todo, ¿no? Eh, y con, contando, haciendo como el contexto para decir el relato, ¿no?, que él va a hacer. Dice: en medio de una algazara entreverada de congas y libaciones, la ciudad alegre y confiada que puede gastar dinero celebraba el nacimiento de Jesús. Acá evidentemente hay una cierta crítica velada a esa sociedad que puede gastar dinero en congas y libaciones, eh, y esa, como digamos, ese Frankenstein que a veces se crean en las sociedades entre las tradiciones
que tienen un sentido y las utilidades que se le van dando y las funcionalidades que se le van dando que revierten un poco ese sentido, ¿no? Y dice Sergio Carbó, será inoportuno y ridículo en la época delirante en que se vive aludir con melancolía al pasado tradicional pleno de tierna belleza en que las noches buenas tenían otro sentido superior. Esto se lo pregunta y yo creo que es una pregunta esencial, sobre todo porque a la salud de Cristo es porque en medio de esa cantina una persona ya casi completamente alcoholizada, por lo que él menciona, dice, bueno, cuando dan las 12, dice, bueno, señores, por lo menos brindemos por el que nos convoca acá, ¿no? Por Cristo. La gente no le hace ni el más mínimo caso. Y dice Sergio Carbono como que una lágrima desciende hacia el vino y se mezcla con el vino y bueno, es lo que toma este señor, ¿no? Como el único rezago, el único reflejo que queda de la esencia de esa tradición, ¿no? Que es el nacimiento de Cristo, ¿no? Entonces, ahí él se pregunta, ¿será inoportuno y ridículo evocar ese pasado donde esto tenía una significación y que tenía un sentido superior? No era simplemente una fiesta porque vamos a una fiesta como cualquier otra, sino que la fiesta estaba, digamos, santificada por ese misterio. Y entonces él se responde una cosa que para mí es fundamental y quiero después preguntarle a Mario y a la Michelle también, porque se trata de pensar la República también con sus luces y sus sombras, no es pensar la República como un momento ideal de la historia de Cuba, sino como un proceso que, bueno, evidentemente se vio interrumpido y que descendimos mucho más, por supuesto, pero que tampoco estaba completamente logrado, ¿no? Y él dice lo siguiente, la humanidad siempre fue licenciosa y alegre. Esta aclaración me parece fundamental porque no estamos hablando de un tipo que está idealizando el pasado, ¿no? Pero había más espiritualidad. O sea, hay simplemente una diferencia. O sea, no es que dice más elegancia en los recuerdos, en las ceremonias, en los símbolos inmortales y en las creencias. Yo creo que, bueno, mucho de lo que se ha hablado siempre tiene sus matices, ¿no? De la República y sobre el presente de Cuba en esa época, ¿no? Pero sin duda, el ir abandonando esas ceremonias, el significado de esas ceremonias, y no estoy hablando solamente de algo cristiano o católico, sino el significado de las distintas ceremonias que se dan en la sociedad. Cuando se va abandonando eso, es como que se van perdiendo el suelo, ¿no? Y lamentablemente no es para establecer una causa y efecto directo, pero lamentablemente cuando se va abandonando el suelo, se abona el terreno para los totalitarismos hasta cierto punto, ¿no? Y entonces él sentencia finalmente esta primera parte, dice Carbó, no es que seamos más malos, pero sí somos más vulgares. Yo creo que sin duda es un personaje muy interesante. Este artículo lo recomiendo, está en internet gratis en varios lugares. Sin embargo, hay muy pocas cosas de Carbó. Yo estuve buscando mucho y lamentablemente se encuentra poco de Carbó. Después voy a compartir un video que Mario me compartió de un pequeño corto de la época donde se ve a Sergio Carbó y a su equipo trabajando creo que en el semanario La Semana, se llamaba así. Pero bueno, no quiero demorar más la presentación y quiero darle la entrada a Mario Ramírez para que nos hable de esta nueva edición de un viaje a la Rusia Roja de Sergio Carbó que ha ido preparando y que vamos a ir compartiendo los avances de todo este proceso. Y si, repito, y si a la Michelle logra conectarse, compartirá también un poco del podcast que ha ido haciendo en paralelo sobre este libro. Así que nada, sin más, le doy la bienvenida a Mario Ramírez. Espero tenga buena conexión y podamos seguir conversando como otros días.
Bienvenido, Mario. Buenas a todos. Bueno, espero que se me pueda oír por acá porque yo te estaba viendo con un poco de retraso. ¿Me oyes bien ahora? Te escucho muy bien. Ah, bueno, ha hecho una tremenda introducción a Carbó y me asombra lo bien que has entendido ese texto a la salud de Cristo, que tiene una pasmosa vigencia en la actualidad, ¿no? Bueno, de Carbó no voy a abundar mucho porque tú mismo has hecho una introducción bastante buena y el otro día hablamos cantidad de este personaje que es para mí una de las personas más fascinantes de la República, de la época republicana en Cuba, que fue periodista, fue político, fue benefactor de obras públicas, fue reportero, viajero, bueno, y en general has hablado del periodismo de Carbó, ¿no? Y este video que dices que vas a compartir es sobre el periodismo de Carbó, pero yo quería hablar hoy sobre Carbó escritor, que es algo de lo que no se habla mucho, ¿no? Carbó publicó solo un libro, Un viaje a la Rusia Roja, que de hecho eran crónicas que aparecían en la semana, en el semanario que tú bien has citado. Sí. Bueno, por acá le llegó a la Michelle. Estas eran 22 crónicas de un viaje que Carbó hizo a Rusia, a la Unión Soviética, ya entonces la Unión Soviética, en el 10º aniversario de la Revolución Socialista de Octubre. Carbó viajó a Rusia y escribió 22 crónicas desde allá y las publicó en la semana, periódicamente en la semana. El resultado de unir esas crónicas es el libro que se conoció como Un viaje a la Rusia Roja, aunque él quería inicialmente llamarlo Impresiones de un viaje al país de los soviets, ¿no? Que eran como más exactos. Del lado de acá seguíamos llamando Rusia Roja a lo que ya entonces era la Unión Soviética. Pero todavía era un mito, era un enigma. ¿Qué pasaba allí? En esa época hubo un montón de viajeros, pero mientras algunos viajeros como H.G. Wells, André Gide, digamos, Zweig mismo, veían las cosas desde un punto de vista más literario. Otros, en cambio, viajeros cubanos, como se sabe, como Julio Antonio Mella o Rubén Martínez Villena, lo veían desde el punto de vista ideológico. Carbó lo vio desde un punto de vista totalmente desprejuiciado, desde la posición del periodista que era. Y bueno, esa visión es realmente única y a mí me llamó la atención cuando descubrí el libro, ¿no? Porque me fui buscando un libro de crónicas, un libro que en algún punto fue muy mencionado, fue muy citado, pero que no había podido leer, no había podido saber qué era. Y cuando me encontré el libro, me encontré con que Carbó era un tremendo escritor. No es que pudo ser un escritor, es que este libro prueba que era un tremendo escritor. Y al mismo tiempo un periodista formidable, un periodista ajustado a los hechos, ajustado a lo que estaba viendo. Allí no es que no, como él mismo dice al principio, este libro es un emocionario. No es que no hubiera emoción en el libro está plagado de momentos de emoción. Pero es que esa emoción responde también a una búsqueda de la verdad, a una afición por la realidad, un amor por la realidad que desborda eso que Echazo le llamó personalidad literaria, ¿no? Echazo, que es una de las personas que hizo una de las mejores reseñas sobre el libro se reseñó en montones de medios en la época, pero la revista de Avance, que es fue la encargada de publicar el libro, hizo una reseña muy buena de Francisco Echazo, y Echazo dice que, bueno, Carbó no debe ser escritor, Carbó no debe dedicarse a la ficción, porque es que la manera en que ha contado estas historias, pues es una manera fascinante, pero es que la realidad era fascinante, y lo que se estaba viviendo en ese país era una cosa de locos, era una cosa literaria, pero era la realidad, era eso lo que pasaba, y Carbó se ajustó a esa realidad. La verdadera afición de Carbó era por la realidad, no por la ficción, y esto desbordó siempre cualquier imaginario que pudiera plantearse, ¿no? Entonces a mí me llama la atención de que este libro no exista ninguna edición.
ninguna reedición, pero no encontré ninguna reedición. Tuve en algún tiempo investigando el proyecto que se hizo de Librerías Unidas, que fue un proyecto que se hizo en 1961, que para editar libros que mostraran, cuando finalmente Cuba decidió, Fidel Castro decidió quitarse la máscara y decidió abrirse al comunismo. Librerías Unidas, que era un esfuerzo de editores en La Habana, ha mostrado desde muy temprano qué era la Unión Soviética y había incluso predicho qué iba a hacer, en qué se iba a transformar y cuán pernicioso era seguir por este camino del mito, ¿no? Pero no, resulta que Librerías Unidas no publicó este libro, no lo incluyó entre los libros aleccionadores, ¿no? De lo que sería convertir a Cuba en una Rusia roja. Una edición posterior del exilio cubano en Estados Unidos, España, digamos. De modo que nos planteamos acá hacer una segunda edición del libro, reeditarlo, actualizarlo, y de esto es lo que te quiero hablar, ¿no? Creo que estás mostrando imágenes del libro en pantalla, ¿verdad? Sí. ¿Me oyes? Sí, bueno, esta es más o menos la segunda edición. Aquí ahora mismo que estás mostrando, lo que estás mostrando es la reseña de Ichazo, que yo la incluyo en el libro porque me parece estupenda lo que dice Ichazo sobre el libro de Carbó, sobre Carbó y sobre Cuba, ¿no? Sobre la posibilidad de no mirar en nuestros errores y poder convertirnos. Estamos hablando de 1929. El libro se publica en el 28, la reseña de Ichazo es del 29. Y bueno, 30 años después nos convertimos en una Rusia roja. Y lo que dice Ichazo sobre el libro es, miren, esto que está haciendo Carbó, esto que hizo Carbó, es lo que deberíamos hacer nosotros, ¿no? Mirarnos en el espejo de nuestros errores. Y no confiarnos en que tenemos una isla paradisíaca, que estamos prósperos. Era una época en la que, bueno, Cuba, el mundo entero estaba entrando en una crisis, pero Cuba estaba bastante próspera, ¿no? Pero no había que confiarse en eso. Lo que había era que revisar, mirar. Y bueno, yo incluí esta reseña por la importancia que me parece que reviste, ¿no? La edición es una edición que respeta en todo, en casi todo, original y también que explican un poco quiénes eran las personalidades con las que se regodea Carbó, ¿no? Porque en la época eran célebres, actualmente no es así. Entonces hay una serie de notas que están encaminadas a actualizar esta información para que el lector no tenga que salir del libro a buscarla, digamos, en una fuente enciclopédica, ¿no? Se puede encontrar ahí citadas muchas veces de la Wikipedia, otras veces de bibliografía que se menciona, ¿no? Esto que ves ahí es la portada original del libro. Esta no es la cubierta que vamos a utilizar ahora, aunque vamos a hacer una versión que remite a esa cubierta. Todavía la cubierta no se las puedo enseñar. Pero esta era la cubierta, ¿no? Esta estrella roja era lo que era el símbolo de la Unión Soviética y era como acá se le conocía, ¿no? La estrella roja era muy definitoria de lo que él quería mostrar y de lo que la editorial quería mostrar también, porque una cosa es lo que Carbó publicó y otra cosa es la edición también de la revista de Avance. Yo creo que la revista de Avance tenía una intención también con esta edición del libro de Carbó, de las crónicas de Carbó, que no solo incluye 22 crónicas, como cité anteriormente, sino que también incluye tiene 24 capítulos. Los últimos 2 capítulos son el debate que se hizo en la prensa generado por el libro, ¿no? Es un debate con el doctor Juan Clemente Zamora, que tiene una nota al pie en el libro, porque increíblemente ahora no sabemos quién es Juan Clemente Zamora, o las personas, el común de los lectores no sabe quién es Juan Clemente Zamora. Yo no lo sabía, pero resulta que Juan Clemente Zamora era uno de los primeros estudiosos del derecho político en el siglo XX cubano. Tiene el primer estudio sobre derecho político
era un constitucionalista de 1901, quizás Le Michel pueda hablar más de eso, y se había especializado en las constituciones del mundo entero, ¿no? Y había empezado a disertar sobre la constitución soviética en las páginas del diario de la Marina. Carbó inmediatamente le replica que una cosa es la teoría y otra cosa es lo que se ve en la práctica, ¿no? Él estuvo allí y las cosas no son como están en el papel, ¿no? Esto es básicamente la polémica que se genera entre Zamora y entre el doctor Zamora y Sergio Carbó en las páginas de Diario de la Marina y La Semana. Desgraciadamente no he podido encontrar las páginas esas porque el Diario de la Marina está escaneado bastante bien y casi en su totalidad, pero hay años como del 28 al 30 por ahí que no aparece y hasta ahora no lo he encontrado. Si alguien ve esto y me puede dar la pista, pues tremendo, porque quiero analizar bien la parte del doctor, aunque Carbó cita muchos fragmentos, ¿no? Pero el debate es muy interesante y es genial, me parece que es una genialidad de la edición de la revista de Avance que haya incluido el debate que se genera al publicarse las crónicas en Cuba. Y la edición fue una edición bastante rápida, porque Carbó termina de escribir las últimas crónicas en 1928 ya, y en fines de año de ese mismo año ya sale el libro, con una tirada bastante amplia para la época y inmediatamente agotado. El libro se reseña por todos los medios cubanos. En España he encontrado reseñas en el Heraldo de Madrid. Era una época en la que España estaba inmersa en un proceso republicano y qué sé yo, pues bueno, estas cosas que venían noticias de la Unión Soviética y todo lo que se pudiera aportar para entender qué cosa era la revolución soviética, pues a ellos les parecía muy relevante para lo que estaban viviendo, ¿no? Por lo menos la reseña que leí en el Heraldo de Madrid se basa en esto, ¿no? En cuán puede aportarles a los españoles, cuánto puede aportarnos a los españoles esta visión que tiene un cubano, que bueno, en 1928 muchos españoles todavía siguen viendo Cuba como parte de España, que va un cubano conocer un español que va a la Unión Soviética, ¿no? Hubo españoles que fueron también a la Unión Soviética, pero bueno, tal vez no tienen la misma relevancia que Carbó, o tal vez están en el mismo olvido en el que estaba Carbó, hasta que creo que nosotros nos ocupamos de esto, ¿no? Porque antes de, como tú decías, no aparece casi nada en la web, es recóndito encontrar algo de Carbó, ha sido muy difícil, pero sí hay estudios sobre todo los estudios que se centran en analizar las operaciones castristas para eliminar la libertad de prensa entre 1959 y 1961, y Carbó fue uno de esos periodistas que se quedó con Prensa Libre, que era uno de los rotativos más importantes de la época, fue uno de los que se quedó en la revolución a ver qué pasaba, y uno de los que tuvo que emigrar, pero bueno, emigró en 1961, fue una de las víctimas de esa purga castrista que eliminó la libertad de prensa hasta hoy, ¿no? De hecho, la sede de Prensa Libre, ya lo expliqué en otro video, es actualmente la sede del periódico Granma, el órgano del Partido Comunista de Cuba. Nada más contradictorio, ¿no? Es incluso simbólico, ¿no? Es simbólico. Donde nació una prensa libre, está la prensa secuestrada. Yo así mismo. No te he querido interrumpir mucho porque evidentemente a veces tenemos delay en la conexión. Y bueno, me disculpo a los que estén escuchando, pero bueno, siempre la conexión con Cuba es compleja. Y nada, para mí es un tesoro escuchar toda tu vivencia, toda tu investigación. Yo quería acotar que el libro será publicado en estos meses, digamos, y prontamente, y será puesto para la descarga gratuita, además de que queremos hacer una edición física acá en Buenos Aires, pero será puesto para compartir, para que las personas puedan leer este libro y conectarse con toda la experiencia que tú mismo nos estabas relatando, ¿no? Yo quería, para darle la entrada a Michelle, antes de darle la entrada, poner este video que me habías compartido, ya que hay tan poco material sobre la época, para que el público vea un poco cómo era la prensa libre
en el sentido general, ¿no? Acá creo que están hablando de la semana, esa, que él era joven todavía cuando estaba dirigiendo ese semanario, pero cómo era la prensa en la República y el sentido que tenía para los demás, ¿no? Así que voy a compartir este video. Una de las jornadas más gloriosas rendidas por el periodismo cubano, cuya historia está nutrida de rebeldías y gestos heroicos, fue la cruzada de humorismo y crítica de la semana, donde la pluma cáustica de Sergio Go hizo despertar la conciencia cubana frente a las tropelías y arbitrariedades de un régimen. El staff de redacción integrado por Fernández del Riesgo, Juan Ubago, Jesús Cota López, Julio Gunó y Castro Obispo estremecía Cuba toda con sus agudos comentarios sobre la farsa política. Y el agudo lápiz de sus dibujantes Arroyito, Perrufino, Vergara, Hernández Cárdenas y Abela provocaban verdaderas tormentas en la opinión pública. Desde el puente de mando, Sergio Carbó contribuyó desde la semana a la limpieza de los establos de Augía. El concepto integral que tiene el cubano sobre las libertades públicas se debe principalmente a la firme y tenaz labor realizada por la prensa. Bueno, esto me parece la mejor conclusión, digamos, de esta primera parte, ¿no? Cómo ahí aclaran, ¿no? El rol, la importancia de la prensa en la naciente República Cubana, un rol que lamentablemente fue estirpado así con toda intención, no fue algo que hubo polémicas o no sé qué, como a veces se quiere contar. Simplemente fueron expropiados los medios de prensa independiente, acaparados todos en un estado totalitario naciente, con un comandante en jefe dictando prácticamente las editoriales, las normas editoriales, o digamos, ni siquiera teniendo eso en cuenta, porque al final se daban implícitamente, los límites estaban bien claros, nunca desde esa época hasta ahora en un medio periodístico oficial cubano se ha criticado ni mínimamente a Fidel Castro ni a sus máximos, digamos, exponentes, ¿no? Entonces, nada, yo creo que es muy importante, como bien decía y siguiendo las conversaciones, es muy importante tener en cuenta este rol de la prensa en una sociedad, en una república, en una sociedad libre, ese contrapeso que establece la posibilidad de la información profesional, más allá de que sabemos que son seres humanos que se equivocan, que tienen a veces buenas intenciones y se equivocan, a veces tienen malas intenciones también, a veces tienen mala información. Todo lo que se le pueda criticar a la prensa es criticable, dentro de la prensa misma también y fuera de ella, pero es muy necesaria, es muy necesaria. Y bueno, retomando este libro que va a salir pronto, quiero darle la bienvenida a Ale Michel Aguiló, porque Ale Michel ha venido produciendo, y de eso hablamos hace poco, series de podcast, algunos sobre la naciente república, el periodo constituyente de 1901, pero también las conversaciones con Rafael Almanza, este gran poeta, intelectual, artista, performer, todo lo que nos podamos imaginar que tiene que ver con la creación, casi todo. Yo creo que tiene un asidero en Rafael Almanza, y también Ale Michel nos ha ido compartiendo conversaciones muy interesantes con este intelectual cubano que está todavía en la isla, dando testimonio de la creación, de la fuerza de la libertad, de todo lo que implica, a pesar de estar en un estado totalitario, resistir y crear. Entonces, nada, le quiero dar la bienvenida a Ale Michel y que nos comente un poco de este nuevo podcast que está produciendo ahora mismo sobre el viaje a la Rusia Roja de Sergio Carbó. ¿Me escuchas bien?
Bueno, estoy esperando a ver si te llega bien el audio. Como sabemos, las comunicaciones en Cuba son complicadas. Voy compartiendo un poco este nuevo podcast para que los que estén interesados lo busquen. Está en distintas plataformas. Acá estoy compartiendo ¿cómo se llama? En Spotify. Y bueno, esperemos que Ale Michel nos pueda contar un poco cómo ha sido el proceso. Sí, buenos días. Bueno, como dices tú, buenas tardes y buenas noches para los demás, pero decir buenas tardes en este momento para mí es duro. He tenido que correr para llegar aquí, pero bueno. Sí, ahí está ya el prólogo del libro, ¿no? Va a ir saliendo, capítulos son como 24 capítulos, si mal no recuerdo. Van a ir saliendo poco a poco a lo largo del mes, ¿no? Uno por uno. Y cada un par de días, 3 días. Pero bueno, tenemos también un canal en Telegram con un grupo de chat para el que quiera también interactuar, etcétera. En el podcast debe estar disponible el correo electrónico y irá saliendo poco a poco en las demás plataformas, ¿no? En Amazon Music, en Stitcher, creo que ya está, en otras plataformas de podcasting que hay. Pero bueno, fundamentalmente en Google Podcast, por supuesto. Pero fundamentalmente a través de Spotify y de Telegram es que casi siempre suele haber la mayor cantidad de audiciones, al menos en mi experiencia hasta ahora, ¿no? O por lo menos las que suelo tener yo. El proceso ha sido muy interesante porque yo nunca había hecho esto así, ¿no? Hasta ahora mis podcasts, los 2 podcasts que he hecho, ¿no? Han sido o yo hablando o leyendo un texto mío o conversando, o bueno, dando pie para que Almanza hable, ¿no? Y por lo tanto hacer una lectura, aunque me gusta mucho, ¿no? Hacer una lectura es una primera experiencia. Lo que sí tengo que decir es que me alegra mucho empezar por este libro de Carbó, porque Mario decía algo que es importante, que es cierto y que yo he constatado con la lectura. Yo leí el libro hace muchos años, cuando estaba en la universidad, yo creo, hace casi 20 años o algo así. Pero no lo había vuelto a revisar. Y realmente leer este libro requiere dramatizar un poco a veces, porque hay que interpretar hasta personajes en ocasión. El libro está escrito de la calidad literaria del libro y no solamente porque sea buena literatura o esté bien escrito, sino por la forma de dramatizar las crónicas, ¿no? Cosa que no era insólita en la época, que se hacía mucho. El periodismo todavía, bueno, no sé si decir eso de todavía, pero bueno, voy a decir el todavía, pero voy a decir algo diferente de lo que iba a decir. Todavía en el periodismo predominaba la beta literaria, ¿no? No predominaba tanto predominar quizás no sea el término más adecuado, pero bueno, era muy buscado, ¿no? La beta narrativa, etcétera, aunque hoy en día también se busca a veces, hay corrientes de buscar un periodismo más narrativo, más literario, etcétera. Pero la mayor parte del periodismo que la gente consume es puramente informativo o a veces muy, muy superficial. Pero en aquella época el periodista y el rol del periodista en la sociedad cubana y en la sociedad de la época era muy importante, al extremo de que la lista de periodistas o de políticos que hacían periodismo o de periodistas que hacían política en Cuba, por ejemplo, es inmensa, empezando por el propio Carbó, por supuesto. Pero esta beta literaria, ¿no? Este dramatizar, este tratar de contar una historia de la manera más atractiva posible, ya que no puedes filmar un documental, que sería lo que se haría en otro momento, pues llena el libro de personajes, llena el libro de diálogos, llena el libro de interacciones y de emociones, como dice él menciona esta palabra emocionario en el propio prólogo, ¿no? Y él está comunicando no solamente sus propias emociones, sino la emoción de la época, del momento, del lugar, ¿no? Y él lo está tratando de captar a través de estas figuras, ¿no? que empiezan a interactuar con él. Y él va proponiendo el discurso de los personajes con los que se va encontrando, sus reflexiones al respecto y la interacción entre ambos. Entonces eso a veces en la lectura es muy enriquecedor a la hora de hacer una lectura lo menos aburrida posible, para que el audiolibro sea algo que la persona disfrute, ¿no? Y ha sido un reto porque, bueno, por supuesto yo no tengo, yo más o menos tengo una dicción adecuada cuando leo,
pero ni capacidad actoral de ningún tipo, ni Tú nada eres por el artista, estilo. hermano. Hay que hacer No voces, quieres engañar a bueno, no nadie. hacer voces, ¿no? No es Mel de, ¿cómo es que se llamaba? Que hacía las voces de Warner Bros. No me acuerdo, Mel Blanc, no sé cómo era que se llamaba. Pero no es tampoco hacer así, de que voy a hacer este con la voz de Piggy y el otro con el Pato Loco. ¿Verdad? Pero más o menos hay que cambiar el tono, ¿no? Y eso ha sido muy interesante. Me ha gustado mucho la experiencia y espero poder seguir haciendo audiolibros en el futuro. Aparte, creo que la grabación, a pesar de que son recursos mínimos para grabar, es meter la cabeza dentro de un armario con un teléfono. Yo creo que ha quedado con una claridad aceptable, ¿no? Sin ruidos, ambientes, ni molestias. Es decir, ha quedado al nivel de muchas grabaciones aparentemente más profesionales que yo he escuchado por ahí de audiolibros, que a veces un audiolibro es la voz de un bot de lectura que es un robot hablando ahí monótonamente que puede ser un poco aburrido. Así que bueno, espero que el esfuerzo a alguien le despierte la curiosidad y lo escuche, ¿no? Y le interese. ¿Cómo se llama? A mí me parece fundamental estas dos maneras que estamos produciendo, ¿no? En conjunto. Por un lado, el rescatar el libro como formato libro, pero también el modernizarlo en el sentido no de pensar como, wow, qué moderno son, sino en el sentido de que hay otras maneras de compartir la información y que el audiolibro es algo que está muy en boga y que de eso un poco hablamos también en la conversación pasada, ¿no? De por qué el podcast y por qué tú mismo fuiste llegando a ese lugar. Ahora, la pregunta mía, que hablábamos también, ¿no? Pero como para darle continuidad y también abro a que si Mario quiere compartir alguna idea también, es ¿qué sentido le ves hoy, en la Cuba de hoy, en las sociedades de hoy, e incluso las sociedades democráticas, como por ejemplo puede ser Argentina? ¿Qué sentido le ves hoy a la lectura de este libro? Bueno, imagínate, ya solamente el tema, ya de por sí, aparte de todo lo que hemos mencionado con respecto a Cuba, ¿no? Nada más que el tema, es decir, cualquier libro de Rusia hoy en día, precisamente desde el año pasado, es el momento perfecto donde las editoriales pueden hacer el pan, como dicen, publicando cosas sobre Rusia, históricas. Yo recuerdo hace unos días leí un tuitero que lamentablemente no puedo citar, es un politólogo ruso, creo, incluso, o no estoy seguro, hubiera preferido tener la cita aquí, pero bueno, lo estoy diciendo de memoria, en otro momento lo busco. Y él hacía una reflexión acerca de lo que había escrito Marx de joven sobre Rusia, ¿no? Sobre el imperio ruso. Y Marx, él recapitula lo que escribió Marx sobre Rusia y él dice unas cuantas cosas, ¿no? Como que Rusia, por supuesto, un sueño imperial atrasado, retrógrado, geófago, una serie de calificativos que son muy similares a los que hacemos hoy respecto a Rusia con lo que está haciendo Rusia, por supuesto. Pero además Marx utilizaba determinados términos, lo asociaba esto a una cuestión también hasta cierto punto racial o étnica, la influencia de los mogoles, etcétera. Y entonces el tuitero reflexionaba sobre lo siguiente, decía, bueno, estamos viendo que Marx tiene la postura imperialista, racista típica de la época, ¿no? De que la cultura europea occidental es superior y lo demás es barbarie, ¿no? Hoy nos parece Marx un bárbaro, ¿no? Pero la descripción que hace de Rusia es exacta. Es exacta y nos damos cuenta de que no ha cambiado nada Rusia como proyecto político con respecto a lo que tenemos hoy en el año 2023. De manera que nos encontramos ante esta situación. Nuestro escritor más progresista de Occidente, ¿no? Nuestro escritor más progresista de hace 120 años o de hace 160 años, 180 años, hoy nos parece un atrasado, nos parece un salvaje, bueno, salvaje no, nos parece un monstruo, ¿no? Es decir, prejuiciado, etcétera. Y sin embargo, Rusia está en la misma situación. Es decir, la diferencia entre las dos progresiones, ¿no? Y por supuesto que el libro de Carbó, una fotografía de un momento determinado del año 1928 en la Rusia soviética o en la Unión Soviética,
pues por supuesto que a cualquiera le puede interesar. Justo hoy es en el momento en el que a cualquiera en cualquier parte del mundo le puede interesar. Ya ese valor coyuntural lo tiene, que a lo mejor dentro de 10 años, si todo esto se enfría y Rusia vuelve a ser irrelevante, bueno, si llega a ser irrelevante alguna vez, pues a lo mejor ya no tendría ese interés. Pero en este momento sí lo tiene. Ahora bien, no solamente eso, para entender varios fenómenos que se entrecruzan, es importante este libro, como no es que tenga las recetas o las claves del conocimiento de la totalidad, pero es una pista muy importante. Porque aquí ¿qué tenemos aquí? Un cubano liberal del año 1928 que visita a un proyecto político, un país que está llevando a cabo un proyecto político utópico que va a dominar el siglo XX hasta cierto punto. Entonces, ese entrecruzamiento, en el que además sabes, spoiler alert, que es un proyecto en el cual Cuba se va a sumergir literalmente 30 años después, pues ahí eso es una mina de diamantes, que eso hay que escarbarlo y sacarle toda la lectura que le pueda sacar, porque la riqueza es infinita. La riqueza es infinita, en primer lugar, porque hay una semilla de ese proyecto ya plantada en la isla, porque hay un diálogo hay un diálogo en la isla al respecto. Eh, hay una continuidad histórica hacia el futuro con respecto a ese momento que nos va a ir llevando hacia, bueno, lo que sucedió después. Y hay esta postura, ya te digo, del cubano liberal que tiene cierta simpatía, porque es un liberal, llamaríamos hoy un socioliberal o liberal de centro izquierda o algo por el estilo, ¿no? Tiene estas simpatías con este proyecto hasta cierto punto, lo que hablábamos en la ocasión anterior, es decir, estas cosas no salen de la nada, salen de una posibilidad que la dan ciertas necesidades sociales, históricas. Y todos estos entrecruzamientos de caminos son muy ricos y muy interesantes. Lo mismo para el historiador que para el lector común que simplemente quiere ver algo más allá del refrito que le hace el que le cuenta el cuento hoy en día, ¿no? Hoy en día te pueden hablar en una enciclopedia o en un artículo periodístico sobre Carbó o sobre el libro de Carbó, y por supuesto que la limitación, por muy bien intencionado que esté el periodista, por muy talentoso que sea, la narración va a estar limitada por muchas cuestiones, ya no solamente de espacio, sino también de comprensión del momento, porque enriquece mucho ir al documento de la época, ¿no? Y quitarse un montón de prejuicios que por lo general tenemos sobre el pasado, y prejuicios en los que pensamos que el pasado no fue tan o fue menos, y entonces ahí contratamos, bueno, en estas cosas eran igualitos que nosotros, en estas otras cosas eran mejores, y en estas otras eran peores, en estas otras pensaban cosas realmente que hoy no estamos de acuerdo, en estas otras, mira, ya este está diciendo cosas que después que no eran generalmente, y entonces uno va descubriendo todas esas cosas, y ese proceso es muy enriquecedor. Y yo pienso que ya te digo, cualquier lector actual con un mínimo de interés tanto por las cuestiones históricas o la coyuntura política, geopolítica del momento actual, como por esa comprensión e interacción de fenómenos que se dio en el contexto de ese libro, pues puede estar muy interesado en eso. Y no solamente para un lector cubano, para un lector de cualquier país hispanohablante en general, porque hay una especie siempre hay entre los diferentes países hispanohablantes, las poblaciones, siempre hay una idea de comunidad hasta cierto punto, ¿no? Y de que procedemos de un trasfondo psicológico similar en ciertos aspectos, y las reacciones que tenemos uno frente a determinados fenómenos no son, encontramos cierta resonancia empática en esa reacción. Por lo tanto, para cualquier lector hispanohablante sería interesante, y más allá de eso, para cualquier lector en realidad, que sepa qué cosa es Cuba, ¿no? Por lo menos. Y bueno, sí, que sepa qué cosa es Rusia, ya eso lo sabe más gente. Y también para una persona que esté interesada simplemente en el tema ruso, pues va a ser interesante también. Yo creo, pensando la audición. exacto, la lectura y la audición. Sí. Pensando en este amplio espectro de lectores, ¿no? Creo que hay muchas cosas de las que mencionaste, capaz de que para nosotros los cubanos son muy evidentes, pero para un público quizás argentino,
no tanto, en el sentido, por ejemplo, de cómo se ha contado la historia después de la llamada Revolución Cubana, que ese contar la historia ha llegado acá. No es que ese relato no ha llegado, ha impregnado y ha llegado. Pero el problema es que por lo menos nosotros tenemos la conciencia de la construcción de ese relato y de construimos un poco ese relato, pero acá no, porque no todos van a ser especialistas en Cuba, ¿no? Entonces, es todavía más eficiente el relato, ese refrito a que te referías sobre qué era la República de 1902 hasta 1959, la República Cubana, es todavía más eficiente cuando se exporta a otros países, porque esos otros países no tienen el tiempo ni la necesidad de replantearse la historia como lo tenemos nosotros. Entonces, nada, para hacer un paneo rápido a los prejuicios que te refería, sobre todo, y a todo tipo de prejuicios, porque también está la idealización positiva, ¿no? El pensar que la República era una panacea magnífica, que no había ningún problema y que todo es mentira, ¿no? También están esos extremos que no creo que son saludables porque como todo régimen social, por mejor que pueda ser o aparentar ser, siempre va a tener contradicciones, problemas, cosas que son superables. Pero bueno, siempre se ha contado una historia en donde estos personajes, como Sergio Carbó, se ven tamizados, digamos, por una funcionalidad a o el imperialismo yanqui, o los poderes económicos de turno, las mega empresas que surgían, y como que todo el periodismo, todas las instituciones, todo lo que funcionaba en la Cuba de ese momento, está como ensombrecida, empaquetada en una, digamos, en una pseudo libertad o una pseudo autonomía que supuestamente no existía, ¿no? Que no es que había influencia, no es que había convenciones, digamos, entre potencias y un país tan pequeño como Cuba. No es que no existía eso, pero que no era solo eso, ¿no? Esto de aclaración lo hago más que nada ampliando, digamos, haciendo una nota al pie a lo que decías de los prejuicios, porque a veces, para nosotros, para muchos de nosotros los cubanos, que hemos tenido que rearmar nuestra historia, porque hemos tenido un relato totalitario desde el 59 para acá, o sea, donde te cuentan algo tan refrito que llega un momento en que ya no tiene casi que ni cronología, es como un relato mítico en donde Fidel Castro toma el relevo de Martí y planta la bandera de la superación, el hombre nuevo y todo eso, que ahora nos reímos, pero que en realidad mucha gente creyó y todavía de alguna manera condiciona los pensamientos de muchos de los cubanos, y ni hablar de los latinoamericanos. Entonces, nada, quería hacer esa breve aclaración porque esta idea y el hecho de que este relato todavía esté muy asentado en Latinoamérica, yo creo que refuerza también la importancia de leer este libro, llegarle un poco a la prosa, a la escritura, al pensamiento de un cubano joven, de la República Joven Cubana, que va a esa Rusia roja que estaba naciendo, digamos, ese proyecto totalitario, y que va hasta cierto punto desprejuiciado, tratando de rescatar incluso lo que ve de positivo, las cosas que pudieran quizás en el futuro, porque estamos hablando de un proceso que está hirviendo, digamos, son los primeros 10 años de esa Rusia roja. Yo creo que refuerza la importancia de ir a este texto y seguir un poco todas las cosas que vamos a ir compartiendo, no solo desde el podcast, sino también desde la plataforma de Ánima, de Grupo Ánima, de Cultura Democrática, para ahondar en esto de la memoria. Dale, sí, dime. Sí, quería entrecalar alguna promoción también. Y es que, bueno, tú lo sabes, pero bueno, te lo recuerdo y lo digo para que el que esté viendo esto, esta transmisión, pues lo sepa también. El podcast consiste en la publicación del audiolibro completo, pero al final
al final, la última publicación de esta temporada, de este libro, va a ser un diálogo grabado, ¿no? Por supuesto, en formato de podcast, entre Mario y yo, en el cual efectivamente vamos a tratar de comentar en la medida de nuestras posibilidades el libro, el contexto histórico, todo esto de lo que has estado hablando, ¿no? Esta contextualización, nuestra interpretación del contenido del libro y de todas estas derivaciones de las que hemos hablado, pues eso también lo van a tener en un episodio que yo pienso que no durará menos de una hora. Así que por ese lado también el libro no solamente va a venir como tal lo que escribió Carbó y algunas cosas más que comentarios, etcétera, los dichazos, no solamente eso, Carbó, reseña, etcétera, sino que también va a estar el comentario de nosotros. Mario incluso ya escribió un ensayo sobre Carbó y él piensa seguir investigando y trabajando la figura de Carbó. Y bueno, y ahí vamos a estar en ese diálogo sobre Carbó, sobre el contexto histórico, sobre el periodismo, pues, y creo que va a ser no voy a compararlo con el libro, pero creo que va a ser un añadido, un aderezo interesante al otro contenido. Así que Sí, espero totalmente. que bien sea interesante. Sí, totalmente. Y también lo que decía Mario de esta edición del libro físico y del libro virtual, digamos, que tiene notas al pie que la vamos a agradecer todos, porque lamentablemente para los propios cubanos, la mayoría de los personajes de la época están completamente ensombrecidos o agriesados, digamos, por un relato, o simplemente no están en nuestra referencia, no sabemos quiénes son, qué importancia tuvieron. Así que el libro tenga estas notas al pie, yo creo que va a favorecer mucho la lectura y la comprensión ya en este momento en que estamos, ¿no? Así que no sé si para terminar quieren decir algo más. Mario también, William, algún comentario, una invitación. Ahí No, están los no, lo dos. que te quería, ahorita lo que no me veía, estaba pidiendo la palabra, pero no me veía. Cuando No te veo. preguntaste aquello, mientras Ale Michelle hablaba, estaba leyendo precisamente el artículo de Chazo, ¿no? Y que lo pongo en el libro, no porque reseñe el libro, porque fue Chazo, que Chazo será una de las personas de las que en algún momento hablaremos aquí, sino porque él aterriza precisamente esa lectura, que es un libro sobre Rusia, la aterriza en Cuba, ¿no? Él entiende la necesidad, lo que ha hecho Carbó, la necesidad de conocer el mundo real. Dice, le voy a leer un fragmento que a mí me parece que es demoledor, que es, ¿por qué hay que leer este libro? Bueno, por esto. La equivocación del idealismo extremista, de izquierda o de derecha, es ese. Forjarse un mundo ilusorio, en la absurda creencia de que sobre él gravitará automáticamente el mundo real. Todo lo contrario, encarguémonos de conocer el mundo real, de formarnos un claro concepto de él. Cuando le veamos deforme, desequilibrado, injusto, cruel, estaremos en excelente disposición para transformarlo en un mundo ideal. Mientras el universo sea como nos lo pintan las novelas piadosas, valdrá la pena luchar por él, afanarse en su mejoramiento. Mientras Cuba sea la clásica isla de corcho, viviremos mal. Hace falta pensar que el lastre de nuestros propios errores podrá hundirnos con todo el lujo botánico de ese jardín de flores. Esto es 1929. Esto es tremendo porque justamente, ¿no? No conocer el mundo real es no conocernos. Y es lo que pasa actualmente con la polémica en Rusia, que la gente no sabe, los propios rusos, no sabe, tú decías que hay que actualizar los nombres porque no se conocen muchos en Cuba, ¿no? No se conocen muchos en Rusia incluso. El otro día, cuando entra el grupo Wagner a Rostov, los rusos no sabían qué estaba pasando. Claro. No tienen cultura, no se conocen ellos mismos, no conocen el mundo, no conocen nada. Del lado de acá es lo mismo. Todas estas interpretaciones que vemos en las redes sociales, interesadas, ideológicas, y no hay una preocupación por conocer el mundo real, ¿no? Este libro en este sentido es un libro, si hay libros de estilo interior, hacia el interior, como El laberinto de la soledad de Octavio Paz, que es un libro que todo nación debería hacer eso, ¿no? Tratar de entenderse hacia adentro. También hay libros como este, que es tratar de entenderse en el espejo del otro, ¿no? Tratar de verse en el otro como un espejo. Y en este caso eso es lo que hizo Carbó. Todo el tiempo él está analizando Rusia desde la visión de un cubano.
ser él un cubano, hijo de una república que estaba naciendo en esa época, le da tal vez una ventaja, ¿no? Porque había una necesidad de entender a otras repúblicas que también estaban haciendo. Quizás un francés no podía entender a un soviético como si lo entendía un cubano de la república temprana, ¿no? Como podía entenderlo o por lo menos analizarlo, porque necesitaba, era una necesidad, entender a otro que también está haciendo algo nuevo, otro que también está comenzando. Y eso me gusta, ¿no? Antes de ir a Rusia, Carbó había ido a Japón. Así que imagínate, claro. O sea, era una gente que tenía una disposición, digamos, de conocimiento y de querer entender y contar un poco lo que estaba sucediendo en el mundo impresionante. Yo creo que en la primera charla hablamos de eso también, pero yo creo que quiero destacar algo que estabas diciendo y que habíamos hablado al principio sobre esta polémica entre Carbó y ahora no recuerdo, perdón, el nombre de Zamora. De Zamora. Juan Clemente Zamora. Justamente porque, ¿qué pasa? O sea, la República Cubana estaba naciendo también. O sea, tenía apenas 26 años, no sé, cuando Carbó hace este libro, ¿no? De 1902 a la fecha. Digamos, es 26 años institucionalmente, ¿no? Porque evidentemente la República estaba naciendo desde Félix Varela, la República estaba naciendo desde Martí, desde José de la Luz Caballero, en fin. Pero digamos, institucional era muy joven y encontraba que había muchas cosas que construir, había muchas cosas que hacer, ¿no? Y en medio de esta pensar las cosas, se crea esta polémica, simplemente, nada, lo quería recordar, porque creo que en el libro, por lo que ustedes me han contado, porque yo no he leído el libro todavía, habla, o sea, Carbó publica parte de ese intercambio, digamos, de esta réplica y contrarréplica, y la importancia que tiene no solo el ir a justamente lo que estaba hablando, ¿no? Al texto escrito, a la Constitución como texto, digamos, ideal, sino a ir desde ahí a la realidad y empezar a construir a partir de ese contacto con la realidad algo que sea real, ¿no? O sea, algo que realmente se pueda o modificar en un texto constitucional o realmente llevar a la plenitud desde un texto constitucional. No sé si me explico, pero un poco que yo creo que Carbó estaba claramente con esa avidez de conocimiento, porque se daba cuenta de que era un peligro tomar las cosas simplemente por el verso que te llega, como ha pasado, y ha pasado en la historia de nosotros, de los cubanos, sino el verso que llega de Cuba en Latinoamérica, el verso que llega de cualquier tipo de ideología que normalmente se pronuncia como panacea, digamos, de la humanidad, el contrastar eso e ir construyendo algo. Yo creo que ese debate también puede ser muy enriquecedor hoy. No sé qué te parece, Ale Michel, y terminamos más o menos con esta idea, no sé qué les parece. Sí, claro, por supuesto. De eso se trata todo, ¿no? De eso se trata la experiencia vital, ¿no? En la que tú tienes que enfrentarte a las ideas que tú tienes sobre las cosas para después enfrentarte a las cosas y cambiar las ideas que tienes sobre las cosas, casi siempre. Entonces, esa es la experiencia de la vida cotidiana, es la experiencia del conocimiento, y es la manera de vivir con algo de sensatez, porque lo otro es ir hacia el barranco. Hacia el barranco de la irrealidad. Entonces, cuando eso pasa, bueno, me empiezan a chocar y empiezan los problemas y empiezas a preguntarte, bueno, pero ¿por qué estamos así? Y bueno, este es el esfuerzo que estamos haciendo nosotros para tratar de comprender eso y ayudar a adelantarle algo de trabajo a los demás que vengan después o que ahora estén buscando y que quieran también hacer eso mismo, ya sea lo mismo para... De hecho, yo al chat de Telegram le puse Audi Alteram. Es una frase latina, ¿no? Audi Alteram partem. Es decir, escucha la otra parte. Un término de derecho, pero qué bueno que es decir, escuchar al otro, ¿no? Es lo mínimo que podemos hacer.
Y entonces escuchar al otro, escucharnos. Escuchar es importante porque no solamente para estar de acuerdo con él, sino incluso para poder estar en desacuerdo con efectividad, lo tienes que escuchar de todas formas. Y bueno, salir de la cámara de eco esa en la que la gente discute sin escucharse y por supuesto no van a ninguna parte. Un duelo de ego que no llega a ninguna parte. Y así se construye, así es como se construye una sociedad o una comunidad en la que se pueda vivir, ¿no? Si no escuchas al otro, no hay manera. Y eso fue lo que hizo Carbó, o lo que intentó hacer Carbó y transmitir a través de su periodismo. Entonces, bueno, estamos tratando de seguir ese legado también. Totalmente. Bueno, yo para terminar quiero recordar que estamos hablando de este libro que fue editado en 1928 de Sergio Carbó y que se está reeditando ahora bajo la guía, digamos, y la revisión de Mario Ramírez, y que además se va a publicar, se está empezando a publicar en este podcast de Alain Michel Aguiló. Así que les recomiendo a todos los que hayan llegado hasta acá, que evidentemente van a estar interesados en el tema, así que busquen el podcast, el libro, vamos a estar por las redes compartiendo en poco tiempo el libro en digital, y vamos a hacer una edición por lo menos física en Buenos Aires para compartir, presentar y justamente construir esto que estaba diciéndole Michel, ese diálogo de escucha que nos ayuda a entrar en contacto con la realidad y a construirla con, digamos, con más humanidad, ¿no? En diálogo constante con todos los desafíos que implica y toda la complejidad que implica una sociedad libre y todas esas complicaciones que además se llevan y se cargan en una sociedad que está todavía secuestrada como la Cuba de hoy, lamentablemente. Así que les agradezco un montón a Mario y a Alain Michel. Es magnífico que hayamos podido intercambiar, porque es difícil la conexión normalmente. Así que los invito a que sigan estas investigaciones, estos libros, todo esto que están produciendo dos amigos, pero más que amigos, para mí, intelectuales cubanos que están llevando la bandera real de esa república que queremos construir entre todos y que vamos a lograr construir en algún momento. Y estos libros, toda esta investigación, son ladrillos que vamos poniendo que a veces parecen muy pequeños, pero que yo creo que van edificando ese futuro que queremos. Así que les agradezco un montón a los dos y nada, un abrazo muy grande. Nos vemos pronto.